empezar a poner la presentación, ¿vale? Para que la podamos seguir todos y vamos a dar comienzo. Bueno, yo, para quien no me conozca, bueno, soy Lorena García, la coordinadora y secretaria general de ADICAE Comunidad Valenciana. Me ha tocado dar esta tarde la sesión de repaso o de evaluación del bloque 1, ¿de acuerdo? En la que, bueno, los objetivos principales o cómo vamos a estructurar esta sesión, lo que va a consistir en definitiva es en revisar las preguntas que más se han fallado. Bueno, empezando por el principio, como todos sabéis, y si no deberíais saber, hay unos test después de cada sesión que damos los martes. Hay unos test que tenemos que ir realizando. Son unas preguntas, 7 preguntas con diferentes respuestas, en la cual, pues bueno, hay que elegir la respuesta correcta, ¿vale? De los 4 bloques que ya hemos dado, hemos seleccionado de esos test o de esas evaluaciones las preguntas que más se han fallado. Efectivamente, no todo el mundo ha realizado esos test. De ahí que, bueno, aprovecho para recordar la importancia de realizarlos de cara también después a tener es que ADICAE expida el diploma acreditativo de los conocimientos del curso. Si queréis ir pasando, compañeros, a la primera transparencia, que es precisamente lo que estoy explicando, vamos a revisar las preguntas que más se han fallado, profundizaremos un poquito en el tema de cada una de ellas. Y aparte de la importancia, insisto, de realizar los test, también vamos a generar, pues bueno, un poco de debate en relación a esas preguntas y, por supuesto, cualquier otra pregunta que no hayamos reflejado, que no haya reflejado yo aquí en esta sesión. Si han quedado dudas o cosas sin responder, pues también podéis plantearme bien a mí o bien a cualquiera de los otros ponentes de los bloques, que la mayoría están esta tarde. Pues bueno, comenzando por las instituciones y organismos de consumo, que era el bloque 1, en la siguiente transparencia. La pregunta 3, que ha sido una de las más falladas: ¿cuáles de los siguientes organismos supervisores tiene un órgano consultivo con participación de los consumidores? Pues de las 4 respuestas que se daban, la correcta era la D, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros, ¿de acuerdo? El comité consultivo, en la siguiente transparencia, explico pues bueno, que está compuesto por 20 representantes de ese sector, pero de esos 20 representantes solamente 2 representan a los consumidores. En este caso hay un representante de los pequeños ahorradores que está formando parte de ese comité consultivo por designación del Consejo de Consumidores y Usuarios de España. Y luego hay otro representante de los pequeños accionistas, ¿de acuerdo? Aquí aprovecho para comentar las campañas que de ADICAE al respecto de las juntas de accionistas. Por ejemplo, la semana que viene pues se celebra la de Iberdrola. Aquí en Valencia tenemos la de Bankia el mes que viene. Ahí ADICAE hace una importante campaña para que los pequeños accionistas deleguen el voto en nosotros y poder representar sus intereses de forma conjunta en esas juntas. Nosotros aquí tenemos la experiencia de las juntas de Bankia, en este caso, en las que, pues bueno, ante ese gigante que son las grandes compañías, pues agrupar a consumidores y dar un poco de guerra, y es un buen instrumento de acción reivindicativa, sobre todo para dar visibilidad y ir a darles mal a esas juntas. Por otro lado, pues bueno, vemos que son solamente 2 representantes. Pues bueno, evidentemente ahí vemos una posición de desventaja. Estamos en una posición inferior en todos esos órganos consultivos. Incluso para que veáis, ya no solo es que tengamos solamente 2 representantes de los consumidores, sino que también para poder incluir en las actas propuestas que cualquier representante o cualquier miembro de ese comité consultivo proponga, tiene que tener 3 votos favorables. Es decir, si el representante de los pequeños ahorradores de ADICAE lleva una propuesta, tiene que conseguir al menos que 2 personas más de ese comité consultivo la apoyen, simplemente para llevarla al acta, ya no para aprobarla. Eso tiene que ser por mayoría, pero solamente para llevarla al acta, con lo cual ahí, pues bueno, todavía nos limitan más la capacidad de presionar. No obstante, evidentemente, ADICAE sigue reivindicando, y estos comités o estos órganos consultivos
sirven de instrumento de combate para llevar las reivindicaciones de los consumidores a todos estos organismos, ¿vale? Luego está la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. En la siguiente transparencia explico también brevemente. Está compuesto por 17 representantes, solamente 2 de ellos representan a los consumidores y uno de ellos es un representante de ADICAE. Como he dicho antes, pues ambos órganos son un instrumento de presión y de acción reivindicativa de ADICAE representando a los consumidores, ¿vale? Pasando a la pregunta 4, que es la de la siguiente transparencia. Si un consumidor plantea una reclamación por un asunto particular a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, ¿esta qué hace? Pues bueno, de las 3 opciones que tenemos, la correcta era la B, ¿vale? Es que no resolverá porque no es competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia la defensa directa de los consumidores y usuarios, únicamente se va a limitar a derivar esa consulta al órgano competente en caso de que lo haya, ¿vale? En este caso voy a dar paso a Victoria Torre. Ella es especialista en esta materia, en competencia, incluso ha escrito un libro relacionado con el tema, para que nos explique pues bueno, qué competencias tiene este organismo en cuanto a la protección al consumidor, ¿de acuerdo? Entonces, nada, Victoria, si quieres yo ya te doy paso para que nos expliques esta cuestión un poco más en profundidad. Vale, acabo de dar paso al micrófono, no sé si se me oye bien. ¿Lorena? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, agradecer de nuevo, bueno, a DICAE siempre en este tipo de situaciones que cuente conmigo para colaborar y trabajar con ellos y de alguna manera poder ilustrar sobre este tipo de asuntos. Es verdad que en defensa de la competencia es un tema que ha sido menos explotado de cara al consumidor y todavía está un poco, digamos, olvidado, ¿no? Respecto de qué función es la que cumple la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Bueno, después de este despliegue audiovisual, que veo que nos estamos poniendo en contacto desde diferentes puntos, ¿no?, de la península, yo desde la península, ¿no?, desde Ibiza, desde Baleares, voy a intentar ser breve, concisa respecto de 3 cosas, ¿vale?, en relación con esta cuestión y, sobre todo, bueno, relacionando cuál es la función de la Comisión Nacional de la Competencia y, digamos, en relación con los consumidores. Vamos a ver, la Comisión Nacional de la Competencia es un órgano de naturaleza pública y estrictamente de aplicación pública de la defensa de la competencia. Es una autoridad nacional de la competencia, es la autoridad nacional española, así como en la Unión Europea tenemos la Comisión Europea, que se encarga, digamos, de aplicar la defensa de la competencia a nivel europeo, y luego, a nivel nacional, tenemos en España la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. En este sentido, como bien se ha establecido en la pregunta, no tiene una función, digamos, de aplicación directa para velar sobre los intereses de los consumidores, sino que vela por ellos indirectamente. De esta manera nos distinguimos del sistema original o del sistema que dio pie a la regulación del derecho a la competencia, que es el estadounidense, donde en sus diferentes organismos siempre hay una comisión que está integrada por profesionales que se dedican, digamos, a velar por los intereses de los consumidores, cosa que nosotros no tenemos, igual que en la Comisión Europea tampoco existe esta función, digamos, dentro de este organismo. Ahora bien, ya que su función es velar por el correcto funcionamiento del mercado, es decir, tratar de perseguir todo lo que son infracciones de derecho de la competencia, conductas abusivas, conductas colusorias, abuso de posición de dominio, lo que se viene diciendo el abuso de posición de monopolios. Todo esto, la Comisión Nacional de la Competencia, ¿qué hace? Es verdad que no puede garantizar al consumidor una tutela de sus intereses, pero establece sanciones. Todas estas infracciones que son cometidas por las empresas van a ser sancionadas, va a iniciar un procedimiento donde se va a investigar estas conductas y finalmente, si tiene que sancionar, sancionará. Ahora bien, ¿cuál es el defecto? Desde mi punto de vista, pues que no tiene una fórmula, digamos, o una vía habilitada para que el consumidor directamente pueda reclamar estos daños, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los daños del consumidor? No se pueden reclamar ante la Comisión Nacional de la Competencia. Ahora bien,
¿Dónde se podrían reclamar? Y ahora tenemos una directiva que acaba de ser publicada recientemente, y recientemente me refiero en diciembre del 2014. Bueno, en esta directiva la Comisión Europea lo que nos publica, digamos, nos presenta y nos pone a nuestra disposición son unos cambios en la ley de enjuiciamiento civil española y en todos los mecanismos, digamos, procesales de los diferentes sistemas de los Estados miembros, donde la Comisión Europea y, digamos, la Unión Europea impone ciertas disposiciones para que los consumidores puedan reclamar estos daños que se han producido por infracciones de derecho de la competencia ante la vía judicial, no ante un órgano público como es la Comisión Nacional de la Competencia, que solo, y de nuevo lo reitero, solo establece sanciones, ¿vale? Y sus resoluciones vienen a establecer, digamos, cuál ha sido la infracción cometida y qué sanción se le impone a la empresa, digamos, que ha llevado a cabo un comportamiento anticompetitivo. Y la vía judicial sería la aplicación o la tutela idónea para el consumidor. Con esta directiva, digamos, se va a intentar instaurar en cada uno de los sistemas una serie de mecanismos que habiliten a los consumidores y les facilite este tipo de reclamaciones. Porque, claro, nos encontramos precisamente con esta situación, que el consumidor dice, bueno, sí, se ha puesto una sanción a esta empresa, pero ¿a mí quién me devuelve mis daños? Quiero decir, sí, se le ha sancionado a Cepsa, a Capsa, a la compañía esta o Telefónica o cualquier compañía que haya llevado a cabo un comportamiento anticompetitivo, pero al consumidor, ¿quién le devuelve este tipo de los daños, digamos, ¿no? ¿Ante quién puede reclamar el consumidor? Pues ante la vía judicial. Y después de esto, que he intentado ser breve y no enrollarme demasiado para daros más ideas, si queréis hacer alguna pregunta al respecto, no sé si Lorena. No te oigo. Vamos ahora ya. Ahora voy a terminar de hacer la exposición y luego las preguntas, como doy por hecho que seguirás ahí, al final de la exposición, pues si hay cuestiones para ti les damos prioridad y al final las hacemos, ¿vale? Muy bien. Voy a continuar con la presentación, ¿vale? Ya si quieres ya puedes bloquear micro y nada, continuamos con la presentación por el punto en el que lo hemos dejado y en el que pasaríamos al siguiente bloque, ¿vale? Que es el de los derechos de los consumidores en el sector eléctrico, el gas y otros suministros energéticos, ¿vale? Es el segundo bloque. Aquí una de las preguntas más falladas es ¿qué es la tarifa de precio fijo 12 meses del mercado regulado de electricidad? ¿Vale? Aquí la respuesta correcta era la D, que es la tarifa en la que el precio que se aplica al consumo es el mismo durante un año, ¿vale? Aquí quiero incidir en la cuestión, además, que yo la aprendí precisamente el día que tuvimos la formación con la compañera Iria, y es que tenemos que borrar de nuestra mente el hecho de que sea una tarifa plana, que muchas veces es como nos lo venden, como una tarifa plana. No es eso, ¿vale? No es que nosotros paguemos, como ahora veremos en el ejemplo, 70 euros y podamos consumir la luz que queramos, como hacemos con Internet. No. Significa que durante un año toda energía que consumamos la vamos a pagar a un precio fijo. ¿Qué ocurre? Cuanto más consumamos, evidentemente, nuestra factura va a ser mayor, ¿vale? Ahora veremos con el ejemplo cómo se traslada todo ello a la vía práctica. En la siguiente transparencia tenemos el ejemplo de facturación a precio fijo, en el que os he marcado en rojo, ¿vale? El importe de la factura, de una factura de cuota fija, importe de 70 euros. Pero, si os dais cuenta, abajo nos desglosan, nos hacen el resumen de la facturación, en el que el consumo real que ha habido en este hogar es de 137,94, ¿vale? Entonces, ahí ya nos da una pista de que estamos pagando menos de lo que nos correspondería, ¿vale? En este caso concreto, ¿vale? En la siguiente transparencia, continuando con el ejemplo, vemos, es la misma factura, bueno, no es la misma factura, sino que es la factura de un mismo contrato, ¿vale? Aquí vemos, en los apartados 2 y 3, está la facturación real, ¿vale? Que como vemos, pues de cada mes diferente, de cada mes tendremos una facturación diferente, que es la que corresponda,
Y en el apartado 3 tenemos la relación de cuotas pagadas, ¿vale? Que son, pues bueno, 70 euros salvo una que es de 84, ¿vale? Tanto el apartado 2 como el 3 da una determinada suma y luego se tiene que hacer la regularización. Aquí, aunque no os he puesto la siguiente factura, ya porque me parecía un poco más complejo, os lo voy a explicar brevemente para que os deis cuenta de que la regularización incluso en este ejemplo está mal hecha. ¿Por qué? Porque la facturación tenemos hasta el 14 de noviembre de 2014 y en la relación de cuotas pagadas nos consideran hasta enero de 2015. ¿Aquí qué ocurre? Vale, yo desde marzo hasta noviembre tengo un consumo de 767 euros. Relación de cuotas pagadas, 714. Pero ¿qué ocurre? Que en la facturación no me están incluyendo las facturas correspondientes a diciembre y a enero. ¿Vale? ¿Esto a qué dio lugar? Pues a que después, a pesar de que nos dice que la regularización es que tenemos que pagar 53,45, al no habernos incluido esos 2 meses en la facturación real, pues después se generó una factura de 271 euros, ¿vale? Que era la siguiente. Con lo cual ahí, pues bueno, nos están dando incluso, pues nos han hecho una facturación, una regularización que está mal realmente. Y después, justo además han sido en meses de invierno que se gasta más luz, con lo cual, pues hemos tenido que pagar casi 300 euros que no nos habían, los cuales no nos habían informado en la regularización que nos habían hecho de la factura, ¿vale? Pasando ya a la pregunta 5, ¿vale? La de cuando un consumidor está en el mercado libre de la electricidad, aquí la respuesta correcta era la B. Puede volver al mercado regulado en cualquier momento, pero siempre teniendo en cuenta si hay alguna permanencia y dando de baja de forma expresa con nuestra antigua compañía los productos que están asociados a ese suministro antiguo, ¿vale? Aquí hay que tener pues bueno, mucho cuidado con el tema de las permanencias porque bueno, pues pueden suponer una penalización al igual que pasa con la telefonía y los productos asociados. Si no se dan de baja de forma expresa, pues los siguen cobrando, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo en la siguiente transparencia de facturación en el mercado libre, porque muchas veces nos pasan al mercado libre sin que nosotros seamos conscientes de que lo somos. Pues bueno, si hay alguien que tiene dudas o no tiene dudas, pero no ha revisado su factura, pues conviene siempre hacerlo y fijarse en el apartado en el que conozca al detalle su facturación y consumos en el caso de este ejemplo de factura de Iberdrola, en el que se hace un descuento sobre el término de potencia. Los descuentos solamente se hacen en el mercado libre. Y después, en el siguiente recuadro que os he puesto en rojo, está el caso de esos suministros que si no damos de baja nos los seguirán cobrando. En este caso, pues creo que era un servicio de urgencias, que no lo veo bien en él. Era un servicio de urgencias, ¿vale? Y el otro creo que era un seguro de protección de pagos, seguro de protección de pagos plus. Seguramente, no he hecho la prueba, pero seguramente si nos vamos a ver qué nos cubre ese seguro de protección de pagos, pues bueno, seguramente que nos cubrirá todo hasta que nos ocurre alguna cosa, porque realmente no nos va a cubrir prácticamente nada. Los seguros de protección de pagos dan muchos problemas, ¿vale? Pasando al siguiente bloque, la actualidad de los consumidores frente al crédito, en concreto a los créditos rápidos. En este caso tenemos la pregunta 5 como una de las más falladas. Si el contrato principal o de adquisición de un bien o servicio es declarado nulo por los tribunales, en este caso la respuesta correcta era que el contrato de crédito al consumo que lo financia será ineficaz porque son contratos vinculados. Aquí voy a explicar brevemente un ejemplo muy sencillo, que es el que nos ocurrió, además lo llevamos aquí en la asociación en ADICAE hace ya unos cuantos años, por el 2003, 2004, que fue el de las academias de inglés. En este caso, las academias de inglés ofertaban unos cursos, los cuales se podían financiar con unas determinadas entidades bancarias, que por supuesto eran a través de convenios con las propias academias, ¿vale? Eran contratos sin tipo de interés, financiación a coste cero, y ahí pues bueno lo que se hacía, pues eso, se financiaba y cada mes pagábamos una cantidad, el consumidor pagaba una cantidad de X. ¿Qué ocurrió? Pues que estas academias un día de la noche a la mañana cerraron y muchos consumidores se encontraron con que no estaban recibiendo los cursos de inglés, pero tenían que seguir pagando a las entidades bancarias por esos cursos, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué ocurrió? Pues claro, si se dejaba de pagar el curso, los bancos reclamaban los pagos,
¿vale? Porque era a quien les debíamos el dinero. Pero ante eso, ¿qué hizo ADICAE? Pues bueno, se plantearon demandas a los diferentes, tanto a las academias como a los diferentes bancos, que en este caso eran quienes tenían que dejar de aplicar, de cobrar esos créditos, y efectivamente, pues bueno, se demostró que eran contratos vinculados y que los bancos no tenían que seguir cobrándoles. De hecho, pues bueno, aquí tenemos la experiencia de Cambridge y de Opening, y efectivamente todos los pagos que los consumidores hicieron después del cierre de la academia han tenido que ser reembolsados por las entidades bancarias, porque se demostró que eran contratos vinculados y que no se tenían que seguir pagando, ¿vale? Eso era un poquito lo que venía en la siguiente transparencia, y junto con una pequeña viñeta, pues bueno, ante la crisis improvisa, un poco en relación con los créditos rápidos, que bueno, pues y ante tiempos de crisis, que pues a veces se nos fomenta el uso de las tarjetas que son tan peligrosas, y que desde ADICAE pues bueno, tanto alertamos de que hay que conocer muy bien, y sobre todo hay que hacer un buen uso. Es decir, yo personalmente el crédito no me gusta nada, pero en caso de tener que recurrir, pues hay que hacer un buen uso de ello. La siguiente transparencia también era en relación con la deuda, y algunas también cuestiones que se trataron en la sesión en concreto, en el bloque de créditos rápidos, de temas de deuda. Y aquí pues bueno, es una viñeta en relación con el endeudamiento, y cómo podemos extrapolar el sobreendeudamiento de una familia, se puede extrapolar también a la visión macroeconómica del panorama que tenemos. Y es que bueno, pues al final es todo una espiral. Igual que el consumidor puede caer en una espiral de endeudamiento, pues los países en muchos casos también lo han padecido, lo que nos lleva en un caso y en el otro pues bueno, a tener unas deudas casi que impagables si nos atenemos a los datos. Pasando al siguiente bloque, el de aprende a reclamar en los servicios de interés general, que es ya el último, tenemos la cuestión de qué sucede si durante una audiencia, en el caso de los arbitrajes de consumo, que fue lo que tratamos en la sesión pasada, ¿qué ocurre si las partes llegan a un acuerdo? Pues en ese caso la respuesta correcta era la B, y es que se va a dictar un laudo conciliatorio, ¿vale? Bien, pues porque la parte reclamada cede ante la pretensión de la parte que reclama, o bien pues porque la parte reclamada hace una oferta que en este caso el consumidor, que es la parte reclamante, está dispuesto a aceptar, ¿vale? En este caso he puesto un ejemplo de laudo conciliatorio. He pedido un poco de disculpas porque no sé muy bien cómo se verá, también depende cómo lo hayáis impreso, porque el escaneo no era muy bueno. En cuanto al ejemplo, voy a resumir en qué consistía. Realmente, pues bueno, era una reclamación de un consumidor que había tramitado una portabilidad, con Vodafone. Después, su antigua compañía, que era Ono, le hizo una contraoferta y decidió volver a Ono, que era la antigua compañía. ¿Qué ocurrió? Pues que a pesar de haberlo comunicado a Vodafone y demás, pues se efectuó esa portabilidad, y no la retrotrajeron, por así decirlo, y siguieron cobrando, cobraron algunas facturas por un servicio efectivamente que no se había prestado, porque en este caso el consumidor había vuelto con su antigua compañía. Aquí, ¿qué se decretó? Pues bueno, como en el momento de la vista Vodafone había enviado un escrito diciendo que aceptaba la pretensión del reclamante, en este caso, que era dar de baja esa línea porque no la tenía en uso, y no reclamarle esas facturas porque no había habido ningún tipo de consumo. Como aceptó, dijo que aceptaba, que iba a dar curso a esa pretensión de dar de baja y de anular las facturas, pues evidentemente el reclamante en este caso estuvo de acuerdo, y lo que se dictó por parte del colegio fue un laudo conciliatorio. Eso está en la siguiente transparencia, ya el texto de la conciliación, en el que, pues bueno, en este caso, como estuvieron de acuerdo las partes, se concilió. El colegio arbitral, los 3 miembros que formábamos parte de ese colegio arbitral, no tuvimos que tomar ninguna decisión porque las partes se habían puesto de acuerdo, ¿vale? La última pregunta ya es ¿qué es la reconvención? ¿Vale? En este caso, la respuesta correcta era la C. La reconvención es la reclamación expresa de una cantidad por parte del reclamado. Es decir, yo puedo reclamar que me anulen una factura, y la empresa decirme que no es que no corresponda, sino que además me reclama expresamente esa cuantía. En este caso, hay un Real Decreto, en la siguiente transparencia se marca, es el Real Decreto
231/2008 de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de consumo. En su artículo 43 es donde se especifica la cuestión de la reconvención y modificación de las pretensiones de las partes, ¿vale? Tiene 3 apartados y en el apartado 3 he querido señalároslo para reflexionar un poco sobre el tema de la reconvención. En este sentido, ¿qué ocurre cuando se nos reclama expresamente lo que nosotros estábamos pidiendo? Pues bueno, ¿qué ocurre? Ahí lo que hace es que, bueno, el colegio, si admite esa reconvención, al reclamante o al consumidor en este caso, se le va a dar un plazo de 15 días para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas, proponiendo pruebas, y si es preciso, evidentemente, pues se retrasará la audiencia que esté prevista en ese momento. Aquí, ¿qué cuestión se plantea? Si es posible o no que el consumidor desista del arbitraje. Es decir, bueno, ante la situación en la que ahora la empresa expresamente me está reclamando un determinado importe, por poner un ejemplo, si el consumidor tiene la posibilidad de decir, bueno, como han cambiado las condiciones, ahora la empresa parece ser que lo quiere reclamar expresamente, ¿qué hago? Pues decido retirar el arbitraje y, bueno, pues nos quedamos como estábamos, o seguir adelante, ¿vale? Aquí la ley, como veis en ese artículo 3, que es el que lo trata, no dice nada. La conclusión, ¿qué es? Pues que realmente el consumidor, ante una reconvención, no puede desistir del procedimiento. Una vez que se ha aceptado, tiene que llegar hasta el final, tiene ese plazo para poder alegar cosas o proponer pruebas, pero no puede desistir del arbitraje. Entonces yo ahí pues lanzaba un poco la cuestión en la que, bueno, pues me gustaría también que luego dieseis vuestra opinión de si es justo para el consumidor no poder desistir de un arbitraje ante un cambio de circunstancias como puede ser una reconvención, ¿vale? Y ya por último, para terminar mi intervención, no quiero enrollarme más, recordar, bueno, la importancia de realizar los test. Deciros también que hay una encuesta de evaluación de los cursos, es decir, para que evaluéis pues, todo lo que es el curso y que podamos mejorar o mejorar los aspectos que consideréis que están más flojos, y también que echéis un vistazo a un tutorial que hay en la web para seguir en la plataforma, para seguir las sesiones y que podáis pues acceder a los materiales y realizar esos test. Y ya para finalizar, bueno, os había puesto dos viñetas para reflexionar un poquito sobre cuestiones de la crisis, como es que muchas veces, pues bueno, los grandes empresas nos echan la culpa al consumidor de la situación por haber comprado vivienda a precios abusivos. Por supuesto, nosotros estamos en contra de esta afirmación, sino que han sido ellos precisamente los que han permitido todo ese endeudamiento y no han valorado los riesgos como deberían. Y otra, pues bueno, otra viñeta del roto en relación a que los grandes poderes lo que quieren pues es dar una mano de maquillaje para que todo siga igual en este sistema, y para eso estamos los consumidores, para hacer fuerza colectivo y que esto no sea así. Entonces ahora ya por mi parte ya nada más. Si hay cuestiones que queráis plantearnos, pues adelante. Ya sabéis que funciona: abrir el micrófono, intervenir y yo iré moderando el debate. Hola, buenas tardes. Con el tema de la tarifa del precio fijo, me he encontrado precisamente ayer con un caso donde un muchacho le han hecho una regularización al año en la cual pagaba unos 430 euros, que se lo han cobrado de golpe. ¿Esto es así? ¿Esto es legal? ¿No es legal? ¿Tenéis alguna experiencia? ¿Se puede fraccionar el pago? Gracias. Pues ahí, a no ser que la compañera Iria me corrija, sí que se puede ir fraccionando el pago y que no lo cobren todo de golpe. Eso se puede ir haciendo, que nos lo vayan cobrando en facturas posteriores, porque evidentemente nos encontramos con tener que pagar 300 euros de golpe. Por ejemplo, una situación de una persona que esté cobrando un subsidio de 420 euros, pues le ha fastidiado el mes, ¿vale? Entonces sí que se puede. Lo primero que va a hacer Iberdrola es cobrarlo de golpe, eso seguro, pero tenemos derecho a que nos lo vayan poniendo poco a poco en cada factura a lo largo de X meses. Perdona, esto es para hacerlo mañana con el muchacho. ¿Esto es conveniente hacerlo por escrito o...?
Sí, siempre toda reclamación que dirijamos a cualquier empresa, siempre por escrito, porque correremos el peligro de que las palabras se las lleva el viento y ahí estaremos perdiendo tiempo. Y en cuestiones como estas, pues es muy importante. Entonces, que es acercarse a cualquier oficina de, no sé, de la compañía que sea, que seguramente tendrán oficinas, y si no, pues al servicio de atención al cliente una carta certificada con acuse de recibo, pero siempre por escrito, sí. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Hola. Vamos a ver. Abundando en la pregunta o la respuesta de este señor, cuando se nos hace la factura de eléctricas que nos pasa la misma cantidad todos los meses, ¿cómo nos factura el kilovatio de eléctricas? ¿Al precio que le cuesta o hace un precio estimado medio? Esa por una parte. Por otra, lo que no tenemos claro es en la relación a la competencia en materia de defensa de los consumidores y usuarios, no tenemos claro de quién es la competencia, si de las comunidades autónomas o de los municipios o de lo del gobierno. Y por último, una cosa que nos tenéis que aclarar es el prestamista que nos ofrece un crédito de cualquier tipo, vinculado o no, si tiene la obligación de entregar siempre un documento con todas las condiciones de un contrato antes de que lo firmemos, con las condiciones para que no nos ocurra lo que habéis comentado de la Academia de Inglés. Pues Victoria, si quieres, responde tú a la cuestión de competencia y después respondo yo a la de la luz y a la del contrato, ¿vale? Perfecto. Bueno, es verdad que eso no lo he comentado porque, en principio, la Autoridad Nacional de la Competencia, como la propia palabra establece, es una competencia centralizada en la Comisión Nacional de la Competencia. Ahora bien, se puede delegar en ciertas problemáticas, ciertas actividades en las comunidades autónomas. No todas las comunidades autónomas tienen un tribunal de defensa de la competencia, esa era su denominación original. Por ejemplo, Valencia sí que tiene, por lo que yo sé, País Vasco también. En las Islas Baleares no tenemos un tribunal, pero sí que se puede establecer en la comunidad autónoma para conocer de determinados asuntos que no tengan especial importancia o afecten a intereses, digamos, nacionales. Entonces, en ese sentido, en principio está centralizada, salvo ciertos asuntos que sí que pasan por las comunidades autónomas en caso de que éstas hayan habilitado un organismo para ello. Pero en principio, aquí la que manda, desde el punto de vista ya centralizado, es la Comisión Nacional de la Competencia. No sé si con esto he aclarado un poco la duda de uno de nuestros asistentes. Esta pregunta, gracias. Hola, mira, de Sevilla. Quería preguntar si las mismas relaciones que te hacen las mismas entidades, como que te hacen un favor por grabarte y esas cosas, ¿uno puede utilizar la misma grabación cuando te venden algo como prueba en una grabación? ¿Me estás preguntando a mí? Bueno, no sé, aquí no sé, yo aprovechaba que nadie estaba ya preguntando, no sé, yo... Ah, vale. No sé si Lorena a lo mejor quería retomar la palabra para ir poniendo... No digo nada. Sí, perdona, ¿a qué se... O sea, no me he enterado de lo que te diría. Lo que estaba comentando... Sí. Lo que era la respuesta, Victoria. Cerrad los micros porque si no... Vale. Nada, que estaba comentando que si yo no había entendido muy bien la pregunta que planteaban desde Sevilla, pero si Victoria la has oído y era para ti, pues contéstala tú y ya después intervengo yo con las dos cuestiones que quedan pendientes de Zaragoza. No he oído bien la pregunta, no sé si era con el tema de competencia. A ver. Sí, mira, lo voy a repetir. Generalmente te suelen utilizar cuando tienen ellos por teléfono, te dicen, pues, por su seguridad le vamos a grabar, no sé qué, y a lo mejor lo utilizan como prueba para poder ellos manejar un poco el tema, ¿no? Entonces yo quiero saber si nosotros mismos podemos utilizar ese mismo sistema para reclamar.
Contestamos ambas, si quieres, Lorena o yo. Efectivamente, es una prueba, tanto a su favor como al tuyo, a tu favor. Es decir, igual que cuando te llaman por teléfono y le dicen, le avisamos de que esta llamada podrá ser grabada y además le avisamos que esto podemos, digamos, incluso hacer un contrato telefónicamente, o sea, tiene validez. Y tú puedes utilizar esta llamada que está siendo grabada tanto a tu favor como él también lo puede utilizar a su favor, porque todo lo que se diga, digamos, en esa llamada consta como prueba. De hecho, yo he estado como presidente de la Junta Arbitral de Consumo y tuvimos un caso que era, yo me dedicaba sobre todo a asuntos de telefonía móvil, y de hecho tuvimos un caso que vino el consumidor a reclamar pues un servicio que él no había contratado y nos lo juraba y perjuraba. Yo no he contratado este servicio. Y claro, se presentó la empresa y dijo, oiga, usted sí que contrató este servicio. Y bueno, creo que estaba, además, era una señora que cuando lo contrató, esto es como anécdota, lo contrató, estaba embarazada, estaba muy sensible y su marido decía, no, no, es que mi mujer me ha prometido que no ha contratado este servicio. Efectivamente pusieron la grabación y la señora, vamos, sí, por supuesto, estoy interesadísima en este servicio. Y bueno, y efectivamente lo había contratado por teléfono. Y esto nada, simplemente como anécdota, pero efectivamente sí que se puede utilizar. Bueno, pues voy a dar respuesta a las dos cuestiones que quedaban pendientes desde Zaragoza, que era el precio que nos aplican en la factura de tarifa fija. Pues efectivamente ahí nos van a aplicar un precio, a ver, a nosotros nos van a cobrar, en este caso, como veíamos en el ejemplo, los 70 euros cada mes. Pero ¿qué ocurre? Si os fijáis en el ejemplo, precisamente, nos viene los 70 euros, pero ¿qué es lo que nosotros estamos pagando? Pero también nos viene el resumen de la facturación. Es decir, en el ejemplo tenemos los 70 euros, que es la cuota fija que pagamos, y el total, que son 137,94, ¿vale? Eso es el consumo real que nosotros vamos a tener. Pagaremos cada mes los 70 y al final del año nos harán la regularización, lo que nos saldrá o a pagar o a devolver, ¿vale? El precio que nos aplican, pues nos van a aplicar el que hayamos pactado en el caso de que sea Mercado Libre o bien el que esté regulado en ese momento. En el caso de esta factura, que es precisamente la misma que la que teníamos en otra transparencia, es a 0,14 euros el kilovatio hora, ¿vale? Nos van a aplicar 0,14 el kilovatio en todo el consumo que hagamos, ¿vale? No sé si con esto habrá quedado claro, si no ahora me diréis. Y luego, en cuanto a la documentación que tenemos derecho a tener los consumidores para poder revisar en cuanto a contratos vinculados, efectivamente, el consumidor tiene derecho a tener con antelación una copia del contrato que va a firmar. Bien sea, pues, por ejemplo, de un coche, es un ejemplo muy típico, cuando vamos a comprarnos un coche que vamos a financiar y en el caso de que elijamos la financiera del banco, concesionario en este caso, pues el concesionario nos tiene que facilitar una copia ya no solamente del contrato del crédito, sino también en el caso de que tenga algún seguro asociado, porque esto, bueno, también lo suelen hacer, pues un seguro de protección de pagos o un seguro de lo que sea, pues todo eso de vida también, pues nos tienen que dar tanto la documentación del contrato como de cualquier otro seguro vinculado que pueda llevar. Eso tenemos derecho como consumidor a tenerlo y a revisarlo, y por supuesto, si tenemos dudas, pedir información y orientación donde consideremos oportunos, en asociaciones de consumidores o con familiares, amigos, para que no nos quede ninguna duda. Pero siempre, ante la duda, buscar un asesoramiento de un tercero, porque bueno, por experiencia sabemos que bueno, la banca no nos asesora, nos coloca lo que a ellos les conviene, ¿vale? Entonces siempre hay que tener esa precaución. No firmamos. Me refiero sobre la última respuesta. Si no lo tenemos muy claro, no debemos caer en esa letra menuda que no se nos explica en los contratos, que luego sale cuando viene un problema. O sea que tenemos que tener todas las cláusulas muy claritas y muy bien especificadas antes de firmar. Por supuesto, hay que leerse muy bien la letra pequeña y si no se entiende, buscar la orientación oportuna, porque muchas veces por culpa de esa letra pequeña pues podemos meter la pata y después lamentarnos. Muy importante que conozcamos muy bien los términos de los contratos.
Hola, Madrid quería hacer una pregunta para Victoria. Ya. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería saber si existe algún organismo supervisor en materia de consumo cuya resolución sea vinculante. Estoy ya online. ¿Se me oye? Mira, esto es precisamente uno de los fallos que tenemos aquí en nuestro sistema, ¿vale? Yo, como ha dicho antes Lorena, bueno, pues me especialicé en este tema y uno de los fallos que os he comentado antes es que si bien el mercado está tan vinculado, digamos, la oferta, la demanda, las empresas, los consumidores, debería haber, pues un órgano, una comisión dentro de la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o fuera incluso, que fuera como de naturaleza pública, que se encargara, digamos, de revisar este tipo de situaciones, de actuaciones de las empresas para con el consumidor. Porque en este caso, bueno, tenemos al defensor del pueblo que muchas veces se actúa, se actúa a través del canal privado de lo que son las asociaciones de consumidores, que son las que muchas veces inician un proceso civil reclamando pues los daños y perjuicios que se han podido producir, pero ¿qué pasa? Que claro, como son intereses difusos, es muy difícil establecer cuál es la cantidad, digamos, de afectados que ha habido, qué cantidad se les debe, digamos, reembolsar a los consumidores cuando nos encontramos con una infracción anticompetitiva y no tenemos, en principio, un organismo que establezca, digamos, no sé, la reclamación del consumidor o que vele directamente por los consumidores. Ahora bien, cuando la Comisión Nacional de la Competencia resuelve y dicta una resolución en la que establece la empresa tal ha llevado a cabo una conducta colusoria, anticompetitiva y se establecerá una sanción de tal y a lo mejor puede dejar abierta la puerta a la reclamación por parte de los consumidores. Es decir, se ha afectado a los consumidores de tal manera y eso pues hay que promover a las asociaciones de consumidores para que ellos mismos puedan iniciar un proceso con todas las garantías y que puedan reclamar estos perjuicios que se les ha producido. Ahora bien, es muy difícil determinar y cuantificar estos daños y esto es uno de los fallos, digamos, o de los vacíos que tenemos en nuestro sistema procesal y que, sin embargo, Estados Unidos tiene, supongo que lo habréis oído muchas veces en películas norteamericanas, la llamada class action, no sé si lo habéis oído alguna vez, y que trata, digamos, de unir todas estas reclamaciones en un solo representante. A través de ellos, además, el Estado subvenciona a los propios despachos de abogados para que asuman la representación de estas reclamaciones, de estas asociaciones, de los consumidores y, por supuesto, claro, se hace todo mucho más fácil. Las empresas, además, tienen muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque se les da publicidad a estas infracciones y Estados Unidos es muy duro con este tipo de infracciones, con este tipo de conductas anticompetitivas, lo cual no ha llegado a la Unión Europea. Se ha intentado copiar el sistema norteamericano, pero no digamos, con estas garantías para los consumidores. No sé si habré contestado a tu pregunta, te he dado más información adicional para que veáis un poquito el ejemplo y cuáles son las carencias que tiene nuestro sistema, que bueno, que espero estén suplidas en un futuro próximo. Bueno, soy José Luis de Jaén y quería preguntar a Victoria el coste de cualquier anomalía esta que se pueda hacer a través del arbitraje. ¿Cuál supone el coste del arbitraje? ¿Qué supone el coste del arbitraje para cualquiera que vaya a arbitrar? No sé si me he explicado. No sé si te referirás a si un arbitraje de consumo supone algún coste para el consumidor. ¿Es esa la pregunta? Sí, sí. No, el arbitraje de consumo es un proceso gratuito, ¿vale? O sea, es gratuito para el consumidor. Ahora bien, cabe la posibilidad de que haya que hacer o practicar alguna prueba. Por ejemplo, aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana es muy típico el reclamaciones porque una tintorería ha estropeado un traje de fallera, que son muy costosos y bueno, la gente los tiene muy en estima. Pues ¿qué ocurre? Hay veces que para ver
si realmente ese vestido se ha manipulado de la forma correcta, hace falta una prueba pericial, es decir, que en la universidad pues determinen con qué producto se ha limpiado ese traje y si ha sido correcta la manipulación o no. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que a lo mejor el consumidor, para que se haga ese peritaje, tendría que asumirlo. Antes sí que es verdad que algunas de esas pruebas las asumía la administración, pero bueno, tras tema de recortes y demás, ahora mismo no se asume. Entonces, si el consumidor quiere que se practique esa prueba, tendría que asumirla. Pero al margen de esas cuestiones puntuales de ejemplos que se puedan dar, efectivamente es un proceso gratuito que, bueno, más allá pues de los trámites que tengamos que hacer, que a lo mejor pues tendremos que emplear nuestro tiempo, no tiene ningún tipo de coste para el consumidor. Sí, yo tenía otra pregunta aquí desde Zaragoza. Buenas tardes a todos y a todas. Tres preguntas en concreto para Victoria. La primera de ellas un poco en relación a lo que planteabas hace un minuto en tu intervención sobre la posibilidad de los consumidores de reclamar. A finales del 2014 creo que se ha promulgado una directiva que precisamente permite que en base a una resolución administrativa que demuestre que ha habido prácticas colusorias, los consumidores vía una reclamación judicial puedan pedir daños causados, consecuencias de esas prácticas colusorias. Quería pedirte primero, en primer lugar, una opinión al respecto sobre esta directiva. En segundo lugar, hay otros ordenamientos jurídicos, peruano, quiero recordar, que permiten a las asociaciones de consumidores que plantean denuncias por prácticas colusorias o por prácticas contrarias a la competencia general, de las multas que se imponen a estas empresas, poder participar de esa sanción, con lo cual esto revierte precisamente en el consumidor, es una manera directa de que revierta en el consumidor, en el hecho de los consumidores, a través de las asociaciones. La segunda pregunta, ¿qué te parece este sistema? Si sería extrapolable a España. Y la tercera cuestión, más práctica. Últimamente estamos viendo en prensa una avalancha de multas, de sanciones que está habiendo a distintas empresas, las empresas lácteas, concesionarios de automóvil, incluso algunas empresas del IBEX 35, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. No sé a qué responde, a qué se debe esta avalancha, si es un afán recaudatorio o se están poniendo las pilas o podemos esperar algo positivo de esta avalancha de reclamaciones. Nada más, esas tres cosas. Gracias. Pues mira, no recuerdo tu nombre, pero bueno, te respondo encantada porque me parece además tres preguntas muy interesantes y en línea con lo que he intentado transmitiros. En primer lugar, yo cuando empecé mi análisis, digamos, de la situación en la que nos encontrábamos, desde un punto de vista normativo, tanto en España como en Europa, dije, bueno, vamos a ver, con base en qué sistema, en qué regulación se ha arbitrado esta regulación, ¿no? Este sistema. Entonces, yo directamente acudí al sistema norteamericano y empecé a leer, a ver qué cosas tengo aquí, qué herramientas hay aquí y qué herramientas tenemos en Europa. Y efectivamente, después de 4 años que he estado yo intentando indagar a ver qué falta, qué tenemos, qué nos faltaría para que este sistema fuera eficaz y que verdaderamente, de alguna manera, pudiéramos garantizar una tutela efectiva de los intereses de los consumidores o de las empresas que han resultado también, de alguna manera, víctima de algún tipo de conducta o de actitud colusoria por parte de otras empresas. Y ¿qué pasa? ¿Cuál fue mi conclusión? Pues bueno, que había ciertas herramientas que faltaban en nuestro sistema y también en otros sistemas normativos, digamos, de los Estados miembros, y que efectivamente la Comisión Europea, bueno, después de haber hecho reuniones, haber publicado varios libros blancos donde establecía propuestas de directiva, al final ha dado luz verde a este tipo de herramientas, no a través de un reglamento, no sé si sabéis la diferencia entre reglamento y directiva, no a través de un reglamento que sea directamente aplicable sobre nuestras normativas, sino a través de una directiva. Es decir, que la Comisión Europea va a poner ciertas herramientas de manera general para que luego nosotros, bueno, cada Estado miembro las adapte a su sistema de la manera más adecuada, siempre y cuando cumpliendo, por supuesto, lo que es la esencia de cada una de esas disposiciones que está en esta directiva. Ahora bien, lo veo pues ambiguo
me gusta que por lo menos de alguna manera se haya publicado y que la Comisión Europea se haya decidido y haya dado un paso más en la tutela, digamos, judicial de los intereses de los consumidores, porque estaban olvidados y nunca debemos olvidar que en el mercado, sin los consumidores, no hay mercado, no hay buen funcionamiento del mercado, de la competencia, y ojalá, yo soy optimista y considero que, bueno, que puede ser beneficioso, ventajoso, y se intentará instaurar en cada uno de los Estados miembros de la mejor manera posible. Desde luego, después de esa directiva habrá que modificar muchas de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de la cuantificación, la manera de reclamar, la prueba. Si el consumidor, una vez, por ejemplo, ya el consumidor podrá reclamar directamente una vez la Comisión Nacional de la Competencia, como has dicho tú, haya resuelto en una resolución, en una resolución, cuál ha sido la conducta y cuáles han sido los daños. Y lo difícil será, como he comentado antes, cuantificar. Cuantificar va a ser difícil. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, ¿cómo podemos cuantificar el daño que nos ha producido? Había un caso que era el tema de los envases. Y con esto luego también retomaré la última pregunta que me has comentado, el tema de unos envases de gel, en la que varias empresas habían llevado a cabo una conducta colusoria a través de establecer una serie de precios. Entre todos habían fijado los mismos precios y el mismo tamaño de envase, con lo cual habían hecho una fijación de precios total. La Comisión Nacional de la Competencia establece unas sanciones, pero claro, como el consumidor se guarda los tickets, digamos, y prueba, dice, mira, yo es que fui el día tal a Mercadona y creo que compré un envase de un gel Latoja, compré también Signal y compré tal. O sea, ¿cómo podemos reclamar este tipo de pequeños perjuicios económicos que vamos sufriendo? En Estados Unidos, por ejemplo, se admite la posibilidad de reclamar el triple de los daños. Con lo cual, ¿qué pasa? Que ya cobran sustancia, ya tienen otro contenido. O sea, ya vale la pena iniciar un procedimiento de este tipo. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo cobrar 9 que cobrar el triple. Entonces, el triple por cada uno de los consumidores que han resultado víctimas de una infracción anticompetitiva, pues ya sale más rentable. Y si encima contamos con subvención estatal, y como bien decías tú también, si contamos con que parte, digamos, de esa sanción se destine al inicio de un proceso, que eso lo tienen algunos Estados miembros, me parece una idea fantástica y muy interesante. Es decir, si yo le impongo una multa de 3 millones, ya no me estoy confundiendo entre pesetas y euros, pero bueno, una multa de estas bastante fuerte, y una parte, o una tercera parte, una cuarta parte de esa multa la destino a poder iniciar un proceso y pagar los costes de ese proceso civil. Pues me parece una idea fantástica, porque uno de los problemas es ¿cuál es? Pues costear ese tipo de procesos, y que no hay incentivos para que los despachos, las asociaciones de consumidores inicien este tipo de procesos que son importantes para velar por los intereses de los consumidores. Y para acabar, la tercera pregunta que me has planteado, efectivamente, o sea, el tema de la publicidad que se le está dando a las sanciones, porque la Comisión Nacional de la Competencia existe, vamos, desde hace ya una década. O sea, entonces, realmente, ¿qué pasa? ¿Qué quiere demostrar la Comisión Nacional de la Competencia? Pues quiere dar publicidad, renovar su imagen, y está dentro de un programa de publicidad para acercar a los consumidores, al ciudadano de a pie, cuáles son sus funciones, que está ahí, no está latente, sino que está ahí, que pone multas, que demuestra una actividad, un comportamiento activo frente al mercado, y efectivamente, pues bueno, forma parte de su propaganda para acercarse más al consumidor, para que el consumidor ya no diga, uy, ¿qué es la Comisión Nacional de la Competencia? No, pues ha puesto una multa a tal, a un concesionario, ha puesto una multa a estas empresas de alquiler de motos y coches aquí en Ibiza. Bueno, pues es una estrategia que tiene la propia Comisión Nacional de la Competencia para acercar su actividad a los consumidores. Y no sé si así ya acabo de concretar, digamos, o de aclarar estas tres preguntas. La sensación de que las sanciones que ponen no compensan los beneficios que sacan las empresas por sus prácticas. No sé si la sanción cumple esa función disuasoria que debería de cumplir. Para nada, para nada. De hecho, yo considero que esa sanción
debería ir acompañada efectivamente de un proceso civil, donde tuvieran que pagar la verdadera, digamos, el verdadero perjuicio económico que ha dejado. Multipliquemos cuántos de nosotros compramos a diario, cada semana, a lo mejor geles de baño, multipliquemos todos esos por todos los millones a lo mejor de consumidores que podamos resultar afectados y luego multipliquémoslos por 3. O sea, es que ya no es lo mismo. O sea, en Estados Unidos paga la multa, pero también le toca pagar los daños que haya producido a los consumidores. Y este es el problema, ¿cómo cuantificarlo? ¿A través de qué figura, qué fórmula procesal se puede arbitrar para hacer esto mucho más fácil? Para agilizar este proceso y que los consumidores verdaderamente tengan voz y propia y puedan reclamar. ¿A través de qué? ¿De qué figura? ¿De qué fórmula? Desde luego, con nuestra ley de enjuiciamiento civil, desde el punto de vista procesal, no existe como tal. De hecho, no hay procesos iniciados por asociaciones de consumidores ni por consumidores particulares, porque es muy difícil determinar y probar este tipo de infracciones y de perjuicios particulares. Ahora bien, con esta directiva, como habilita a que los consumidores puedan iniciar un proceso teniendo como base ya una resolución, decir, bueno, es como que sienta ya, digamos, doctrina la Comisión Nacional de la Competencia, ¿se ha cometido una infracción? Sí, pues eso se va directamente a la vía judicial y se inicia un proceso. Ahora bien, ¿a través de qué fórmula? ¿Cómo se cuantifica? Esos son un poco los vacíos legales que espero que con la directiva intenten cubrirse. Yo, desde luego, considero que el mejor sistema es el establecido en Estados Unidos y no se ha copiado como se debería. Si tú copias un sistema, por lo menos intenta instaurarlo de una manera efectiva, porque aquí ha dejado, digamos, colgada a la masa de los consumidores. Las empresas, sí, bueno, una sanción, como bien decías, ¿verdaderamente una sanción es suficiente como para actuar de manera disuasoria ante las actividades anticompetitivas de estas empresas? No. Ahora bien, inicia un proceso civil y dale publicidad, porque ahí te cargas primero la propia imagen de la empresa y luego además le toca dar, digamos, si verdaderamente se prueban todos esos daños, cubrir todos estos daños y perjuicios de los consumidores. No, yo no oigo nada. Compañeros. Se oye como muy bajito al fondo, pero no se entiende nada. Yo no oigo nada. No oigo nada. ¿Hay alguna otra cuestión desde algún otro lugar mientras los compañeros de SEC solucionan el problema? A ver si ahora. Igual acércatelo un poquito más. Vamos a subir el volumen. ¿Ahora se me oye? ¿Sí? ¿Mejor? Ahora un poquito mejor. Si subimos el volumen un poquito mejor. Adelante. Solo quería preguntar, has hablado de la directiva, ¿cuándo se calcula que se va a transponer en España la directiva? Bueno, pues tenemos unos plazos, tendremos el plazo de un año, pero claro, ya sabéis que muchas veces España le ha sancionado efectivamente por no haber traspuesto conforme al plazo establecido por Europa, por la Comisión Europea, este tipo de disposiciones. Yo era defensora del reglamento. ¿Por qué? Porque si verdaderamente ya no somos ni siquiera una comunidad, sino una unión, que quiere decir que los lazos todavía son más fuertes, somos una unión verdaderamente, tenemos de sistemas jurídicos dispares. El sistema fiscal tampoco está armonizado. Un mercado interior, verdaderamente tenemos un mercado interior cuando a veces no podemos ni siquiera reclamar cuando nos tratamos de un conflicto transfronterizo. O sea, tenemos las garantías de poder reclamar en Inglaterra o en Francia. O sea, considero que hay muchos puntos todavía por unir. O sea, no somos un Estado federal como Estados Unidos. Ya a lo mejor pensáis, fíjate, esta chica tiene a Estados Unidos como el gigante jurídico, ¿no? Pero hay ciertas cosas que están bien atadas.
Aquí no tenemos esa unión. O sea, yo creo que muchos de vosotros diríais, ostras, ¿cómo puedo yo iniciar un proceso en Inglaterra o en Italia? ¿O me conviene a lo mejor, si tengo una sociedad, poner una sede en Italia por si acaso el día de mañana quiero iniciar un proceso civil en Italia y me gusta su sistema jurídico y puedo yo agilizar el proceso allí? Todo esto son incógnitas. Ojalá con esta directiva se puedan instaurar este tipo de herramientas en España y en otros Estados miembros, por supuesto, aunque yo considero que el reglamento hubiera sido más efectivo, más homogéneo, no hubiera dado pie a la ambigüedad de decir cómo va a transponer esta disposición Alemania y cómo la va a transponer España, de acuerdo a cada uno de nuestros sistemas, y, en mi opinión, desde luego, creo que el reglamento hubiera sido más efectivo. Bueno, pues si nadie tiene cuestiones, yo sí que tengo una curiosidad en relación a lo que comentabas, Victoria, de la cuantificación de los daños a los consumidores. En el sistema americano sí que se cuantifica. Entonces, bueno, no sé si se cuantifica, eso es una cuestión. Si se cuantifica, cómo se hace y cómo se reparte, es decir, si cada consumidor percibe una cantidad y cómo lo justifica. Me ha generado curiosidad ese tema. Mira, la respuesta es sencilla y tú, Lorena, seguro que conoces el tema de los intereses difusos, que no están establecidos. Es una manera muy ambigua de hablar de los consumidores que hayan podido resultar afectados. Es decir, de qué manera, a través de la class actions, que se puede, aquí me pongo un paso más allá, tiene una modalidad de opt-in o opt-out, y quiere decir que, por ejemplo, imagínate que ADICAE decide iniciar un proceso civil, ojalá cuente conmigo para iniciarlo, un proceso civil por una sanción que ha cometido Endesa, imaginémoslo, ¿vale? Es decir, bueno, oiga, están cobrando el 10% más de las facturas, el cual no tiene por qué cobrárnoslo. Imaginemos esto, si cada uno de nosotros, en vez de representarnos a través individualmente, nos representara a DICAE, pero no como asociación, sino como uno de los miembros que ha resultado afectado. Pues es lo mismo, es como si uno iniciara un proceso civil al cual, digamos, se le va a trasladar a todos los que se vayan uniendo a ese proceso civil una vez haya finalizado, tanto antes como después. Es decir, opt-in, cuando se esté, digamos, el proceso iniciado, podrán añadirse, digamos, los consumidores, y una vez se dicte sentencia, podrá decidir si quieren, digamos, resultar afectados por esa resolución, surtir efecto de cosa juzgada, o no quieren estar dentro. Es decir, bueno, imaginemos que el tribunal decide que no se le va a dar a los consumidores ese tipo de cuantía, la cuantía por la cual han sido estafados de alguna manera o se les ha perjudicado, y entonces tú decides si quieres estar dentro o no, si quieres resultar afectado por esa sentencia. Y si decides que no, tú podrás, por supuesto, iniciar individualmente otro proceso. El opt-out, ¿qué quiere decir? Pues bueno, tú podrás decidir verdaderamente si una vez se ha iniciado el proceso y tú no estuvieras dentro, si quisieras, no estando dentro de esa propia asociación o no estando representado en ese proceso civil, tú coges y dices, bueno, tengo aquí una factura, se ha dictado sentencia sobre este asunto y quiero que surta efecto. Y quiero reclamar por esta cuantía. Tú tienes tu documentación, lo justificas y surtirá efectos. Porque se ha dictado sentencia sobre ese asunto y tú tienes la misma condición que esa persona que ha iniciado un proceso. Entonces, imaginemos, olvidémonos de la masa e individualicémoslos en una persona. Yo, como consumidora, voy a reclamar esto. Pues cada uno de vosotros, si a mí se me reconoce este derecho, lo podéis reclamar. Y es mucho más sencillo, es decir, yo he sido, digamos, me han cobrado el 10% que no debería habérseme cobrado, ¿vale? Yo lo reclamo, yo inicio el proceso como yo, en mi nombre. Ahora bien, todos aquellos que se encuentren en la misma circunstancia que yo, una vez dictada sentencia, podrán reclamar esto. Entonces, es mucho más fácil la manera de cuantificarlo, porque se individualiza a la masa. No se establece de manera ambigua, de intereses difusos, no se establece la cuantificación. No, es una manera de agilizar las cosas. Incluso si la gravedad de esta infracción, lo he comentado antes, según la gravedad de esta infracción se podrán pedir trouble damages, o sea, el triple de los daños,
Pues a mí me parece súper interesante, porque se motiva tanto al consumidor, que está harto de iniciar procesos en balde, es decir, si me va a costar más el proceso civil que la propia cuantía que me han, en la cual el perjuicio que me ha producido. O, además, se motiva a los despachos, porque a los despachos les incentiva el Estado. O se les dice, mira, una parte de la multa va a ir a costear el proceso. Y el resto, pues ya pactáis unos honorarios con la asociación de consumidores o el consumidor de turno y punto. O parte de la cantidad que se haya podido reclamar, digamos. Entonces, considero que son muchas ventajas las que tiene este sistema y que, pues bueno, agiliza, motiva también tanto al consumidor como a los despachos a iniciar ese tipo de procesos. Y es mucho más, bueno, facilita, por supuesto, el tema de la cuantificación. ¿Más cuestiones surjan de este tema, de otras? ¿O nos queda un poquito? Podemos apurar. Bueno, si nadie tiene cuestiones, voy a lanzar yo una reflexión en relación al papel que tienen las comunidades autónomas en cuanto a la inspección y el control de entidades financieras. Yo ahí, cuando estaba preparando el tema y había de hecho, una de las preguntas que se planteaba en el primer test de evaluación era sobre esto, sobre las competencias sobre inspección y control. Yo ahí lanzaré un poco la reflexión de que se da un poco la paradoja. De hecho, pues bueno, nosotros tanteamos ese tema cuando surgió todo el caso de las preferentes. Intentamos pedir responsabilidades tanto a la Dirección General de Consumo como en el caso de la Comunidad Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas. Exigimos explicaciones, el por qué habían dejado que se produjese todos esos abusos y esos fraudes a los consumidores en la comercialización de preferentes y de obligaciones, y dónde estaban ellos inspeccionando y controlando que todo eso no ocurriese. ¿Vale? Ahí fuimos muy críticos porque nos dimos cuenta que realmente la Dirección General de Consumo ni siquiera contestó a nuestros requerimientos. Y el Instituto Valenciano de Finanzas se limitó a decirnos que era el Banco de España quien tenía esas competencias, o la Comisión Nacional de Mercado de Valores en este caso, y que ellos no tenían nada que ver. Entonces, ahí cabría también un poco plantearse realmente qué competencia o qué papel juega la comunidad autónoma en la protección al consumidor, porque sí, tenemos los sistemas arbitrales de consumo a los que podemos recurrir, las oficinas de consumo, pero luego realmente cuando se producen fraudes en masa, como han sido estos casos tan graves, pues realmente no ha habido un control ni una inspección eficaz. Sí que se limitan a inspeccionar, pues a lo mejor cuestiones de alertas en materia sanitaria o alertas en juguetes o en disfraces, pero realmente en temas como puede ser la banca, que es un tema muy importante y muy grande, o por ejemplo temas de electricidad, cuando competen a grandes empresas, realmente pues las comunidades autónomas y las direcciones generales de consumo no quieren o no realizan realmente de forma eficaz esa labor de inspección y control. Esa era un poco la reflexión que quería lanzar, y también un poco mi opinión, y si alguien más pues se anima a dar la suya, si está de acuerdo o en contra, pues podemos comentarlo un poco. Lorena. No, yo un poco al hilo de lo que has comentado, imagínate si a veces la comunidad autónoma no tiene o carece de esa competencia, yo ya lo veo en una visión todavía más global. Imaginémonos en la Unión Europea. Es decir, ¿qué hace un consumidor en medio de la nada con una reclamación? A lo mejor es que es difícil verdaderamente si no tenemos ni siquiera un sistema jurídico unificado. Es que a lo mejor lo que puede reclamar aquí con mayores garantías, en Italia no lo puede reclamar con mayores garantías. Por ejemplo, en Italia es uno de los lugares que ha sido sancionado por resoluciones judiciales tardías. Es decir, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea le ha sancionado porque, sus resoluciones a lo mejor podían estar 7 años, 8 años, 9 años, que también puede ser
algo a su favor. Es decir, si uno quiere iniciar un proceso para ganar tiempo, que se vaya a Italia. Nada, al hilo de lo que estabas comentando, que es muy difícil a veces en nuestro propio sistema coordinar las comunidades autónomas con el órgano central, imaginemos una visión todavía más global, ¿no? La Unión Europea, ¿en qué lugar queda, digamos, los consumidores de cada Estado miembro? Nada. Y agradecerte, yo creo, ya mi participación. Ha sido un placer. Porque nos has resuelto muchas cuestiones y nada, contaremos contigo para posteriores intervenciones seguro. Nada, gracias. Ha sido muy interesante porque además, bueno, casi todas las preguntas me han parecido interesantísimas al hilo de cada una de las cuestiones que se han ido comentando aquí. Vamos, yo encantada, por supuesto, de participar con vosotros. Bueno, yo quisiera ya terminar, soy Paco Sanz, que he hecho antes esas 3 preguntas de la directiva y de las posibilidades que tiene. Vamos a concluir, que soy el responsable del curso, de los cursos que estamos haciendo, recordándoos a todos que hay una página, la página web, donde están colgadas todas las sesiones, donde tenéis unos test, donde podéis hacer, completar y ver y comprobar el nivel de conocimientos que habéis adquirido, donde hay un foro, un chat, donde podéis volcar todas las cuestiones, todas las dudas que tengáis al respecto, y mañana o pasado mañana enviaremos, por favor, enviaremos un test de evaluación para ver cómo han sido estas 4 primeras sesiones a nivel de ponentes, de los compañeros que han gestionado los cursos, las sesiones y la gestión de los propios cursos. No olvidar, por tanto, de hacer estas cuestiones que yo creo que redundan en beneficio propio y de todos los consumidores en definitiva, al aprender y saber utilizar lo que hemos aprendido. Por mi parte, por parte de Servicios Centrales, nada más. Muchas gracias, Victoria, y muchas gracias a la compañera de Valencia, a Lorena. Buenas tardes. Vale, buenas tardes a todos.